El acero resuena. Un sonido sordo, penetrante, que atraviesa el yelmo y rebota dentro del cráneo. Tu visión se reduce a una rendija minúscula, un rectángulo de luz que muestra solo fragmentos del campo de batalla frente a ti. Intentas respirar, pero el aire caliente y sofocante ya se acumula dentro del casco, condensándose en gotitas que deslizan por tu cara. Cada movimiento requiere esfuerzo consciente. El peso de la armadura completa te oprime los hombros, la espalda, las piernas. 20, 30 kilos de acero que prometían convertirte en una fortaleza inexpugnable. Pero en este momento, mientras el enemigo se acerca y tu respiración se vuelve desesperada dentro de esta jaula de metal, entiendes una verdad brutal que los caballeros del siglo XV descubrieron de la peor manera posible. La misma protección que debería salvarte puede ser exactamente lo que te va a matar. Bienvenido a la realidad mecánica e implacable del combate medieval del siglo XV. No las batallas románticas de las películas, con caballeros gráciles duelando bajo el sol dorado. Hablamos de la física brutal, de la fatiga mortal, de las limitaciones tácticas que transformaban cada enfrentamiento en una ecuación de supervivencia, donde entender las debilidades de tu propio equipo era tan importante como conocer las del enemigo. Y aquí está la paradoja que pocos comprenden. En el exacto momento en que la tecnología de armaduras alcanzó su apogeo, también creó las vulnerabilidades más explotables de la historia militar. Vulnerabilidades que comandantes inteligentes aprenderían a transformar en armas devastadoras. La armadura de placas completa del siglo XV era una maravilla de la ingeniería. Yelmos con viseras móviles, gorjales para proteger el cuello, corazas que podían desviar espadas y desplazar flechas, brazaletes, quijotes, grebas, sabatones de metal. Un caballero totalmente equipado se convertía, en teoría, en prácticamente invulnerable a armas cortantes. Las hojas se deslizaban por el acero pulido. Las puntas de las lanzas se quebraban contra la superficie curvada de las corazas. Era protección absoluta. Era la tecnología militar más avanzada de su época. Pero había un precio. Y ese precio se pagaba en visión, en movimiento, en respiración, en fatiga. Empecemos por la visera. Para proteger completamente el rostro y la cabeza, los yelmos del siglo XV tenían aberturas mínimas. Una rendija estrecha para los ojos. Pequeños agujeros para permitir que pasara el aire. ¿El resultado? Tu visión periférica simplemente desaparecía. No veías qué pasaba a los lados. No veías qué venía desde abajo. No veías el terreno irregular bajo tus pies. Tu percepción del campo de batalla se reducía a un pasillo visual estrecho, directo frente a ti. En un duelo individual, esto ya era problemático. En una batalla caótica, con cientos o miles de combatientes moviéndose simultáneamente, era potencialmente fatal. Y la respiración. ¡Ay, la respiración! Dentro de un yelmo cerrado, especialmente durante el esfuerzo físico intenso, el calor se acumulaba rápidamente. El aire que exhalabas quedaba atrapado, calentando el interior del casco. Tu propia respiración pesada comenzaba a empanar la visera. El sudor caía a raudales, ardiendo en los ojos, pero no podías simplemente levantar la mano y limpiar tu rostro, porque tus manos estaban cubiertas por manoplas de metal y ocupadas sosteniendo armas. En combates prolongados, los caballeros literalmente se asfixiaban dentro de sus propias armaduras. La protección que debería mantenerlos con vida se convertía en una cámara de tortura portátil. Luego venía la fatiga. El peso. 20 a 30 kilos de metal distribuidos por el cuerpo no parecen tan terribles cuando estás parado. Pero intenta moverte rápidamente. Intenta correr. Intenta levantar una espada repetidamente. Intenta rodar por el suelo después de una caída. Intenta levantarte después de ser derribado. La armadura completa transformaba cada acción en un esfuerzo monumental. Y en combate, donde la adrenalina, el miedo y el esfuerzo físico extremo se combinaban, el agotamiento llegaba devastadoramente rápido. Caballeros entrenados, en perfecta condición física, quedaban completamente agotados después de 15, 20 minutos de combate intenso. Sus brazos quedaban entumecidos. Sus piernas temblaban. Su respiración se volvía desesperada. Estas limitaciones no eran secretos. Todos los que usaban armadura de placas completa las conocían.
La cuestión era: ¿quién sería lo suficientemente inteligente para explotarlas sistemáticamente? La respuesta vino de comandantes que entendieron una verdad fundamental. En combate real, la armadura no hacía invencibles a los soldados. Los hacía predecibles. Los hacía lentos. Los hacía vulnerables de maneras muy específicas y explotables. Considera la técnica de la espada a través de la visera, que da nombre a este análisis. No era una maniobra elegante de esgrima cinematográfica. Era una técnica brutal y directa que explotaba exactamente la restricción de visión que mencionamos. Un combatiente más ágil, sin armadura pesada o usando protección más ligera, esperaba el momento exacto en que el caballero pesadamente armado se comprometía con un golpe. En ese instante, cuando la visera se orientaba en una dirección específica y la visión periférica era nula, el atacante se movía lateralmente, saliendo del pasillo visual estrecho del oponente, e insertaba la punta de la espada o daga directamente a través de la rendija de la visera. No era cuestión de fuerza, era cuestión de geometría. La visera tenía que tener una abertura. Esa abertura era una vulnerabilidad física absoluta. Y si eras lo suficientemente rápido, lo suficientemente ágil, lo suficientemente coordinado con tus compañeros para crear la distracción necesaria, podrías transformar la protección más avanzada del siglo XV en una trampa mortal para quien la usaba. Pero la explotación de las limitaciones de la armadura iba mucho más allá de técnicas individuales de combate. Los estrategas militares percibieron algo aún más devastador. Cuando combinabas las restricciones de visión y movimiento de la armadura de placa completa con condiciones ambientales específicas, podías anular completamente las ventajas numéricas y tecnológicas de un ejército entero. Fuerzas menores, aparentemente inferiores, descubrieron que no necesitaban ser más fuertes. Necesitaban ser más inteligentes. Necesitaban entender que la verdadera arma no era lo que sostenían en las manos, sino lo que estaba bajo los pies del enemigo. Piénsalo bien. Un caballero con armadura completa necesita terreno firme y relativamente plano para operar con eficiencia. Necesita poder moverse, mantener el equilibrio, ejecutar maniobras. Pero, ¿qué pasa cuando ese terreno simplemente no existe? ¿Qué pasa cuando la lluvia transforma el campo de batalla en un barrizal? ¿Cuando la nieve profunda convierte cada paso en una lucha? ¿Cuando el terreno irregular, lleno de piedras y raíces, transforma la restricción de visión de la visera en una sentencia de muerte porque literalmente no puedes ver dónde estás pisando? La respuesta era simple y brutal. La armadura que costó una fortuna, que tardó meses en fabricarse, que debería garantizar superioridad en el campo de batalla, se convertía en peso muerto, peor que inútil, activamente perjudicial. Los caballeros se hundían en el lodo, incapaces de moverse. Tropezaban con terreno irregular que no podían ver. Se resbalaban en superficies heladas y, una vez caídos, frecuentemente no podían levantarse solos. Y mientras estaban inmovilizados, luchando contra la propia armadura, fuerzas enemigas más ligeras los rodeaban y ejecutaban con eficiencia clínica. Esa era la realidad que separaba a los comandantes legendarios de los olvidados. Entendían que las batallas no se ganaban por quien tenía la mejor armadura, sino por quien sabía crear condiciones donde el peso del metal se volvía fatal. Pero esta comprensión comenzó mucho antes del siglo XV. 365 años antes, en 1315, un ejército austriaco de caballería pesada marchó confiado hacia un territorio suizo controlado por fuerzas numéricamente inferiores. Los austriacos tenían ventaja en números, tenían caballos blindados, tenían la mejor tecnología militar de la época. Lo que no tenían era la capacidad de entender cómo las montañas transforman ventajas en desventajas mortales. La batalla de Morgarten se libró en un paso estrecho entre montañas, donde el terreno hizo algo que ningún soldado suizo podría hacer solo. Transformó la caballería austriaca, con toda su armadura protectora y poder de carga, en blancos lentos y vulnerables atrapados en un corredor mortal. En campo abierto, la caballería pesada era prácticamente invencible en el siglo XIV. La carga de caballeros blindados montados creaba una fuerza de impacto devastadora capaz de romper formaciones de infantería. Pero ¿qué pasa cuando obligas a esta caballería a avanzar en un paso estrecho entre laderas escarpadas? ¿Qué pasa cuando soldados suizos posicionados en las alturas comienzan a soltar enormes piedras que se deslizan montaña abajo,
ganando velocidad y fuerza destructiva. La armadura que protegía a los caballeros austriacos de flechas y espadas no los protegía de rocas del tamaño de barriles rodando a velocidades letales. Los caballos, ya sobrecargados con el peso de la armadura, no podían maniobrar en el terreno estrecho. No podían retroceder porque otros caballeros venían detrás. No podían avanzar porque formaciones de piqueros suizos bloqueaban el paso con lanzas de 5 metros de largo. El paso estrecho eliminó la ventaja numérica austriaca. No importaba cuántos miles de soldados tuvieras, si solo 10 podían luchar a la vez en el espacio confinado. La geografía transformó un ejército superior en una columna vulnerable, incapaz de usar sus fuerzas, atrapada en un matadero cuidadosamente orquestado. Los suizos no ganaron porque fueran más fuertes. Ganaron porque eligieron dónde luchar y transformaron el terreno en un arma que la tecnología austriaca no podía superar. Pero Morgarten era solo el inicio de la lección. 160 años después, en 1475, otro comandante llevaría el dominio ambiental a un nivel que desafiaba todas las expectativas militares de la época. Su nombre era Esteban el Grande, príncipe de Moldavia, y estaba a punto de enfrentar uno de los ejércitos más temibles del mundo con una fuerza 3 veces menor. El Imperio Otomano marchaba hacia el norte con 40.000 soldados, infantería disciplinada, caballería de élite, artillería de asedio. Era una máquina militar que había conquistado Constantinopla 22 años antes, que había derrotado ejércitos cristianos repetidamente, que parecía imparable en su expansión por Europa Oriental. Esteban comandaba entre 12.000 y 16.000 soldados moldavos. En cualquier enfrentamiento directo, en cualquier batalla librada en campo abierto, los números favorecían abrumadoramente a los otomanos. Pero Esteban no planeaba luchar en campo abierto. Planeaba transformar el bosque moldavo en una trampa tan eficiente que los números dejarían de importar. La batalla de Vaslui comenzó con una elección estratégica deliberada. Esteban eligió luchar durante la estación de lodo, cuando las lluvias transformaban los campos en pantanos traicioneros. Eligió posiciones en terreno boscoso denso, donde las formaciones otomanas organizadas no podían mantener cohesión. Eligió cada aspecto del ambiente con la precisión de un maestro del ajedrez posicionando sus piezas para el jaque mate final. Cuando los otomanos avanzaron, confiados en su superioridad numérica, descubrieron que su artillería pesada se hundía en el lodo. Sus formaciones disciplinadas se fragmentaban al intentar maniobrar entre árboles tupidos. Su caballería, tan devastadora en campo abierto, quedaba atrapada en el terreno pantanoso, incapaz de ejecutar las cargas coordinadas que quebraban ejércitos enemigos. Y entonces Esteban atacó. Infantería moldava surgió del bosque en múltiples puntos simultáneamente, transformando lo que debería haber sido una batalla organizada en docenas de combates caóticos y desconexos. Los otomanos no podían ver el campo de batalla completo a través de los árboles. No podían coordinar una respuesta efectiva porque la comunicación entre diferentes secciones del ejército era imposible en el terreno fragmentado. No podían usar su ventaja numérica porque la geografía los obligaba a luchar en pequeños grupos aislados. El lodo que aprisionaba a los soldados otomanos en armadura pesada se convirtió en un arma tan mortal como cualquier espada. Cada paso costaba energía vital. Cada movimiento era lento, predecible, agotador. Y los moldavos, familiarizados con el terreno, usando armadura más ligera, se movían con velocidad y eficiencia letales. 40.000 otomanos fueron derrotados por una fuerza 3 veces menor porque Esteban comprendió algo fundamental sobre la guerra. Los números solo importan si logras aplicarlos efectivamente. La tecnología solo vence si el ambiente permite su uso. Y cuando controlas el terreno, cuando transformas cada característica del ambiente en ventaja táctica, transformas probabilidades imposibles en victorias inevitables. Pero el dominio ambiental no se limitaba a campos de batalla naturales. Comandantes geniales también comprendieron que la arquitectura defensiva, que las fortificaciones proyectadas con precisión, podían multiplicar la efectividad de fuerzas defensoras de maneras que desafiaban toda lógica matemática. En 1453, Constantinopla enfrentó el sitio más colosal de la historia medieval. El Imperio bizantino estaba en sus últimos días. La ciudad que había sido la joya del cristianismo oriental, que había resistido innumerables sitios a lo largo de siglos,
Enfrentaba ahora un ejército otomano que algunos historiadores estiman entre 80.000 y 200.000 soldados. Los defensores bizantinos sumaban aproximadamente 7.000 hombres. En cualquier análisis militar convencional, la caída de la ciudad debería haber ocurrido en días. Pero Constantinopla tenía algo que los números no podían superar fácilmente. Tenía las murallas más sofisticadas jamás construidas hasta ese momento de la historia. Tenía fortificaciones en capas que transformaban cada metro de territorio conquistado en una batalla sangrienta y costosa. Tenía arquitectura defensiva proyectada específicamente para multiplicar la efectividad de cada defensor. Las murallas triples de Constantinopla obligaban a los atacantes a superar 3 líneas defensivas sucesivas. Cada muralla era más alta que la anterior. Cada sección tenía campos de tiro superpuestos, donde arqueros bizantinos podían alcanzar atacantes desde múltiples ángulos. Cada puerta era una trampa mortal, donde invasores quedaban expuestos a flechas, piedras y aceite hirviendo lanzado desde arriba. Durante 55 días, 7.000 defensores resistieron una fuerza quizás 30 veces mayor. 55 días donde la arquitectura defensiva transformó cada ataque otomano en una masacre costosa. 55 días que probaron que el dominio ambiental, cuando se aplica a través de fortificaciones inteligentes, podía transformar probabilidades matemáticas imposibles en resistencia heroica. Constantinopla eventualmente cayó, no porque las fortificaciones fallaran, sino porque 55 días de combate continuo agotaron completamente a los defensores. Pero incluso en la derrota, la ciudad probó un principio fundamental. Cuando diseñas el ambiente de combate, cuando multiplicas la efectividad de cada defensor a través de un diseño inteligente, los números se vuelven una ventaja mucho menos decisiva, pero el terreno no lucha solo. Las montañas de Morgarten no derribaron caballeros austriacos automáticamente. Las murallas de Constantinopla no sostuvieron sitios a través de arquitectura pura. La variable final no era la geografía, era la mente humana. En el caos del combate medieval, con flechas cayendo como lluvia, ¿qué separaba a los comandantes que transformaban el conocimiento ambiental en victoria de aquellos que morían con ese conocimiento intacto pero inútil? Adaptación en tiempo real. La capacidad de leer el campo de batalla, mientras la sangre transformaba la tierra en lodo. Y en ningún lugar esa verdad quedó más evidente que en un campo fangoso cerca de Market Bosworth, en agosto de 1485. La batalla de Bosworth Field no fue solo otro enfrentamiento medieval. Fue el ajedrez del liderazgo jugado con vidas humanas, donde cada movimiento tenía que ser calculado no con la claridad de la visión retrospectiva, sino en el caos absoluto del combate real. Ricardo III de Inglaterra enfrentaba una situación que haría que la mayoría de los comandantes consideraran rendirse. Su fuerza yorkista era menor que la alianza Tudor que marchaba contra él. Pero aquí está lo que separa a los comandantes legendarios de las notas al pie olvidadas. Ricardo no vio solo números, leyó el terreno, leyó el posicionamiento enemigo, y más importante, leyó las dinámicas políticas que transformaban su ejército aparentemente cohesionado en una red de lealtades cuestionables y posibles traiciones. El terreno alrededor de Bosworth era exactamente el tipo de entorno que convertía la armadura pesada en una vulnerabilidad crítica. Las lluvias recientes habían transformado campos en pantanos. El movimiento rápido era imposible. Las cargas de caballería serían desastrosamente lentas. Y Ricardo sabía que su enemigo, Enrique Tudor, contaba con refuerzos que aún no habían declarado lealtad definitiva. La batalla no sería ganada por la fuerza bruta. Sería ganada por quien pudiera leer estas variables complejas y adaptarse más rápido que el caos permitía. Cuando la batalla comenzó, Ricardo demostró exactamente el tipo de lectura táctica que el conocimiento ambiental hacía posible. Posicionó sus fuerzas para explotar las restricciones del terreno, forzando al enemigo a luchar en condiciones que neutralizaban ventajas numéricas. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Cuando sus planes iniciales encontraron resistencia inesperada, cuando los refuerzos que esperaba comenzaron a vacilar, Ricardo no se paralizó. Se adaptó. Vio a Enrique Tudor expuesto en el flanco, protegido solo por un pequeño contingente de guardias, y tomó la decisión más audaz que un comandante medieval podría tomar, una carga personal directa a través del campo de batalla, apostándolo todo en un único golpe decapitante que, si tenía éxito,
terminaría la guerra al instante. No fue heroísmo romántico. Fue cálculo táctico brutal. Si Ricardo conseguía matar a Enrique, la fuerza Tudor se desmoronaría antes de que refuerzos inciertos pudieran decidir su bando. La carga casi funcionó. Ricardo y sus caballeros más leales atravesaron la guardia de Enrique con violencia devastadora. Por algunos minutos intensos, el trono de Inglaterra estaba siendo decidido literalmente por espadas atravesando viseras, por lanzas encontrando articulaciones de armadura, por la realidad mecánica brutal del combate medieval que ningún romance jamás ha capturado con precisión. Pero la adaptación tenía un límite. Los refuerzos que Ricardo esperaba nunca llegaron. Peor aún, algunas de sus propias fuerzas lo traicionaron en el momento crítico, dejándolo aislado en medio del campo enemigo. Y aquí está la verdad brutal sobre el liderazgo bajo presión en el siglo XV. Podías leer el terreno perfectamente, adaptarte brillantemente, y aún así ser derrotado por variables humanas que ningún comandante, no importa cuán genial, podría controlar completamente. Ricardo murió luchando, la última vez que un rey inglés moriría en batalla. Pero su muerte no invalida la lección. De hecho, la refuerza. Porque lo que Bosworth demuestra no es que el liderazgo adaptativo siempre vence. Es que sin él, las fuerzas menores no tendrían ninguna posibilidad. Ricardo transformó lo que debería haber sido una derrota rápida en una batalla que casi cambió la historia. Todo porque podía leer el campo de batalla y adaptarse bajo la presión más extrema imaginable. Esta capacidad de lectura explica algo que ha intrigado a los historiadores durante siglos: la cohesión psicológica. En Constantinopla, por ejemplo, los defensores sabían exactamente qué pasaría si la ciudad caía. Esta claridad brutal eliminaba la vacilación. La desesperación se convertía en motivación. Los líderes bizantinos transformaron esa desesperación en poder de combate, haciendo que 7.000 hombres lucharan con una intensidad que el ejército otomano masivo no podía igualar. Probaron que el liderazgo puede transformar la realidad brutal en ventaja psicológica. Y aquí está el momento de síntesis que finalmente explica cómo los débiles derrotaban a los fuertes en el siglo XV. No era un elemento aislado, era la combinación precisa de 3 factores trabajando en armonía perfecta. Primero, comprensión mecánica. Entender que la armadura pesada no era invencibilidad, era una restricción física con vulnerabilidades específicas. Las viseras limitaban la visión, el peso causaba fatiga, las articulaciones eran puntos débiles explotables. Los comandantes que comprendían estas realidades podían diseñar tácticas que transformaban la armadura del enemigo de ventaja en desventaja. Segundo, maestría ambiental. Reconocer que el terreno no era solo escenario, era un arma. El lodo neutralizaba la caballería pesada. Los pasos estrechos eliminaban ventajas numéricas. Las fortificaciones transformaban la defensa en multiplicador de fuerza. El clima creaba oportunidades que los comandantes preparados podían explotar. Aquellos que dominaban el arte de usar el entorno como aliado podían hacer que la tierra luchara a su lado. Tercero, liderazgo adaptativo. La capacidad de leer situaciones complejas en tiempo real, adaptar planes cuando la realidad no coopera, transformar la desesperación en motivación y comunicar la estrategia efectivamente bajo presión absoluta. Sin esta cualidad humana, el conocimiento mecánico y ambiental permanecía como teoría inútil. Mecánica más entorno más liderazgo. Esa era la fórmula completa. Y cuando estos 3 elementos se alineaban, cuando un comandante comprendía la realidad brutal del combate medieval, dominaba su entorno táctico y podía adaptarse bajo fuego, las victorias imposibles se volvían sistemáticamente alcanzables. Esto no es solo historia antigua fascinante. Es doctrina militar moderna. En 2025, cuando los analistas estudian las tácticas ucranianas en la guerra asimétrica, están viendo los mismos principios que los comandantes del siglo XV descubrieron en campos de batalla fangosos. Comprensión de las limitaciones mecánicas del equipamiento enemigo, explotación despiadada de ventajas ambientales, liderazgo adaptativo que transforma la desventaja numérica en ventaja táctica. Las academias militares en todo el mundo todavía enseñan Morgarten, Vaslui, Bosworth.
no como curiosidades históricas, sino como estudios de caso de principios atemporales. Porque la tecnología cambia. La armadura de placas se convirtió en tanques modernos. Las espadas se convirtieron en misiles guiados. Pero los principios fundamentales, la matemática brutal de cómo fuerzas menores pueden derrotar a fuerzas mayores a través de una comprensión superior de la realidad táctica, esos permanecen constantes. La realidad brutal del combate del siglo XV no era el heroísmo romántico que las películas de Hollywood intentan vender. Era física aplicada con violencia. Era geografía transformada en arma. Era liderazgo humano bajo la presión más extrema que la guerra europea había visto. Y era el reconocimiento frío y calculado de que comprender estas verdades daba ventajas que los números solos nunca podrían superar. Cuando ves la armadura medieval ahora, no estás viendo simplemente metal decorativo o símbolo de una era perdida. Estás viendo una restricción física específica, con vulnerabilidades tácticas, que los comandantes inteligentes aprendieron a explotar. Estás viendo la razón por la cual el lodo importaba más que el valor. ¿Por qué los pasos estrechos vencían a ejércitos mayores? ¿Por qué 7.000 podían resistir contra 100.000 durante casi 2 meses? La espada atravesando la visera no era brutalidad aleatoria. Era el símbolo perfecto de la comprensión que separaba la victoria de la derrota. El conocimiento preciso de dónde terminaba el metal y comenzaba la carne vulnerable. Era la manifestación física de comandantes que entendían la realidad táctica que sus enemigos ignoraban. Y era la prueba de que en el combate medieval, como en toda guerra, la inteligencia sobre la fuerza, la adaptación sobre la rigidez, la comprensión sobre la confianza ciega, esas eran las cualidades que transformaban derrotas garantidas en victorias imposibles. Si comprender la realidad brutal del combate medieval cambió cómo ves la historia militar, si la fórmula de mecánica más entorno más liderazgo finalmente hace que las batallas históricas tengan sentido táctico, considera suscribirte para más análisis de cómo los débiles sistemáticamente derrotaban a los fuertes a través de una comprensión superior. Porque esta historia no termina en el siglo XV. Continúa en cada conflicto asimétrico moderno, donde la inteligencia todavía vence a la fuerza bruta. La armadura reluce bajo el sol de agosto, pero ahora sabes lo que ese metal realmente significaba. No invencibilidad, restricción, no protección perfecta, vulnerabilidad específica, no ventaja absoluta, oportunidad táctica para aquellos lo suficientemente inteligentes para explotar sus limitaciones. Y esa comprensión, esa capacidad de ver más allá de la superficie romántica hacia la realidad mecánica brutal debajo, era el verdadero secreto de cómo los débiles derrotaban a los fuertes en el siglo XV. No magia, no suerte, no intervención divina, solo física, geografía y liderazgo humano aplicados con precisión brutal donde el metal terminaba y la carne comenzaba.